El tema de hoy lo he titulado Muy sabios pero perdidos. Y la lectura principal se encuentra en Mateo 2, que narra la historia que todos sabemos, pero vamos a enfocarnos en un punto que nunca nos enfocamos. Mateo 2 dice: Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y citaron la palabra del Antiguo Testamento, la profecía. Dijeron: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará, que significa regirá, a mi pueblo. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Disculpe, ¿a quiénes llamó el rey Herodes? A los sabios. Los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron mucho. Cuando entraron a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La mayoría de nosotros conoce esta historia. La mayoría de nosotros conoce incluso que vinieron sabios o magos del oriente. Magos es la palabra babilónica para referirse a sabios. No nos vamos a confundir. Pero sabemos muy poco de estos sabios que venían del oriente. Se sabe muy poco, pero son personajes que se les da mucho brillo, sobre todo en la época de la Navidad. Aparecen unos 3 reyes ahí que colocan, que la palabra describe como sabios. No sabemos exactamente de dónde eran. Se piensa que eran de Babilonia, porque magos en Babilonia significa sabios. No sabemos exactamente cuántos eran. Eran reyes, pero si eran reyes viajaban con una caravana probablemente. No sabemos exactamente cuándo llegaron. Es decir, cuando Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años, él da a entender de que Jesucristo ya había nacido. Llegaron tarde estos hombres sabios. Se calcula que después de 1 año y antes de 2 años. Por eso Herodes hizo la matemática que todos los de 2 años tenían que morir. Estos sabios no estaban el día en que nació Jesucristo. No estaban ahí en el establo. Estos sabios llegaron a la casa. Y no sabemos exactamente cuándo ellos comenzaron a ver la estrella. Porque si asumimos que fue 1 año después del nacimiento de Jesucristo, la estrella fue un evento prolongado. Hay muchas cosas que no sabemos, pero la tradición hasta le asigna nombres que no es bíblico. Se hacen muchas tradiciones al aire, pero eso no existe. Lo que sí sabemos de ellos es que ellos eran especiales y que eran sabios que venían de Babilonia, que llegaron siguiendo a una estrella que les iba a mostrar a un rey. Sabían que había nacido un rey. ¿Cómo lo sabían? No sabemos. Misteriosamente también sabemos que cada regalo tenía un significado explícito sobre lo que significaba Jesús para ellos. Y cuando Dios le habla a ellos, también le habla a través de sueños. Fíjese, a estos 3 sabios Dios le hablaba a través de sueños. Por eso le dio un sueño que se fueran por otra parte. Y eso es todo lo que sabemos de ellos. Nada más. Pero hay otro grupo de sabios que aparece en esta lectura que no se habla mucho de ellos. Estos sabios que acompañaban a Herodes. Estos sabios que Herodes mandó a buscar para que lo aconsejaran. Dice la palabra que cuando, el verso 4, cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó
y toda Jerusalén con él. Verso 4. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo para hacerles preguntas. Los sacerdotes, los maestros de la ley, los principales de la religión, los que sabían más, los sabios en la Biblia de ese tiempo, que era el Antiguo Testamento, y el Torá. O sea, los que se la sabían de memoria, los meros, los sabios religiosos, a ellos llamó. Y este grupo de sabios también está en la historia, pero nos enfoca mucho uno en el trabajo que hicieron estos sabios. Entonces, hay sabios que vinieron del Medio Oriente y hay sabios que estaban en la corte o en el palacio de Herodes sirviendo al rey. Entonces, estos sabios, por muy sabios que eran ciegos. ¿Qué significa eso? Mateo 2:4 dice que Herodes los llamó y ellos comenzaron a darle toda la información que solamente una persona sabia puede tener. Ellos eran lo más alto en lo religioso y el Antiguo Testamento, se lo sabían de tapa a tapa. ¿Usted conoce alguna persona que sabe la Biblia de tapa a tapa? Mi profesor de filosofía en Chile, en la universidad, que no era cristiano, casi me da un paro cardíaco cuando me recitó el Antiguo Testamento en 15 minutos. Pero me lo recitó porque él conocía la historia judía como un libro más. Él podía recitarle la historia de Israel, la historia de Mesopotamia, la historia de Egipto, se la sabía de memoria, era un PhD en historia. Pero nada más que eso, él sabía y memorizaba toda la historia de los pueblos. Era un sabio. Ellos conocían la ciudad. Estos sabios que estaban con Herodes conocían dónde iban a nacer Jesús. Hasta le dijeron. Conocían cómo iban a ser. Algunos detalles, la profecía la conocían. Pero la diferencia entre estos sabios y los sabios que venían del oriente es que a estos no les importaba estar donde estaba Jesús. Nunca les nació ir a ver a Jesús ni a buscarlo. Nunca les nació ni la más mínima necesidad de ir a conocer al rey Mesías de Israel. ¿Cómo fue eso si eran sabios? Si conocían, le estaban diciendo ahora en Belén de Efrata, ahí aparece, está escrito. Estando muy cerca del rey que cumplía la profecía del Mesías, estos sabios que estaban en la corte no le dieron importancia al hecho cósmico que estaba sucediendo, al evento profético más grande que estaba comenzando a darse. Todas las escrituras hasta ese momento apuntaban al nacimiento de un Mesías y ellos estaban en Jerusalén y no les importaba ir ahí al ladito a Belén. Pero los de allá, los de lejos, de otro país, viajaban para ver al rey. Unos sabios de Jerusalén y otros sabios de pueblos paganos. Lo peor de toda esta historia es que estos sabios, los que estaban en Jerusalén, son los mismos que le hicieron la vida cuadritos a Jesús. Nunca creyeron que Jesús era el Mesías. Ni con su conocimiento, ni sus maestrías, nunca buscaron entender qué significaba el mensaje de Jesús de misericordia. Ellos veían la ley. Ellos estaban cerquita del Mesías y mandaban a los otros sabios, pero ellos no iban, porque ellos eran los sabios. Ellos eran los escribas, ellos eran los maestros de la ley, eran los principales sacerdotes. Estos sabios de la Biblia, de esos tiempos, serían la espina que buscarían clavarla a Jesús durante toda su vida. Ellos terminaron contribuyendo a que le colocaran una corona de espinas a Jesús. Ellos terminaron planificando la muerte de Jesús y facilitando la muerte para que Pilato lo hiciera. Nunca lo vieron y lo aceptaron como su Salvador, como el Mesías, pero ellos sabían dónde lo podía encontrar Herodes y lo aconsejaban. Allí está, allí van a ser. ¿Cómo es eso? Que estos sabios de la corte de Herodes sabían todo, pero les importaba un reverendo comino.
Que el hecho cósmico más grande esté sucediendo en Belén. Que la profecía del Mesías esté llegando. Yo tengo un título. Yo soy sabio en la corte de Herodes. Lamentablemente, aún en estos días, existen muchos paralelos con esos sabios. Hay muchos parecidos a ellos. Reconocen que Jesús fue solamente un hombre, algunos. Se creen sabios. Algunos reconocen que Jesús fue un gran maestro. Algunos, no sé si ha escuchado, reconocen que Jesús fue un profeta. Pero nada más. Algunos hablan de Jesús, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios o el Mesías anunciado hasta el día de hoy. Ni menos como su Salvador. Porque todos conocen a Jesús. En Navidad todos saben de que no es el cumpleaños de Santa. Ni del viejito pascuero, como decíamos en Chile. O en su país, no sé, del Papá Noel. Un personaje ficticio que se les trata de buscar una historia relacionada con algún hombre que le da juguete a los niños. Es el nacimiento de Jesucristo, que trataron de hacer algo simbólico. Conocen a Jesucristo, pero nada más. Saben que estaba en Belén, pero nada más. Jamás entregarían su vida por ese niño. Jamás sería su Señor ese niño. Pero eran sabios y estaban en la corte de Herodes para aconsejar al rey. Hechos 16:31. ¿Qué pasó aquí? Estamos bien. Hechos 16:31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ahí está, disculpen. Estaba el siguiente slide. Está bien, aquí yo lo sigo. Muchas gracias, mi hermana. Todos los que conocen a Jesucristo, conocen de Jesucristo en la Navidad, al igual que esos sabios, nunca han entendido lo que dice Hechos 16:31, que hay que creer en Jesucristo para que entre la salvación. Todos los que conocen a Jesucristo y el sentido de la Navidad, quizás no saben lo que dice Romanos 10:9, que dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O quizás nunca han escuchado 1 Juan 4:15, que dice: si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Él como si fuera una sola persona con Él. Estos sabios lo tenían a una distancia corta en Belén. Pero no iban a verlo. Sabían que estaban haciendo el Mesías, pero no iban a verlo. ¿Qué estaba pasando ahí? Había una ceguera total. Pero démosle un break a esas personas que no han recibido a Jesucristo, ni siquiera lo reconocen como Jesucristo. Démosle un break. Vamos ahora al otro punto. ¿Qué más representan estos sabios que estaban en la corte? Pero de que eran sabios, se sabían la Biblia de ese tiempo de tapa a tapa. Número 2, tienen posición pero no adoran. Muchas veces he aclarado que la adoración no tiene nada que ver con música, y se los vuelvo a repetir. La adoración no tiene nada que ver con canciones. Cualquiera puede cantar, hasta el diablo canta y canta muy bien. ¿Lo has escuchado? Pero pocos adoran. A Dios se le adora con nuestras decisiones. A Dios se le adora con nuestro comportamiento. A Dios se le adora amando y honrando su palabra. A Dios se le adora ofreciendo lo valioso delante de sus pies. Por eso los sabios de Oriente no llegaron con las manos vacías. Llegaron con oro, incienso y mirra. ¿Y usted cree que era una barrita de oro? Que iban a viajar desde tan lejos con toda una comitiva. Imaginen, 3 reyes, sabios, lo que sea, pero venían. No fue fácil. Trajeron lo mejor de sus tierras. ¿Cuál ha sido la satisfacción de los sabios del Oriente para hacer todo lo que hicieron? Nosotros vamos a nuestros países y nos arriesgamos muchas veces a varias cosas. Y la satisfacción es llegar a ver a nuestros seres queridos. ¿Cuántos dicen amén? Hasta en tiempo de coronavirus, algunos han pesado la balanza
y se la han jugado por ver a sus familiares. Lo han hecho. Amén. ¿Cuál era la motivación de estos sabios? Llegar a postrarse, a adorar a un niño. ¿Le parece a usted un motivo necesario para hacer todo ese esfuerzo y arriesgar tanto? Era un viaje cansador, era un viaje complicado. La paga que recibirían ellos era postrarse, adorar. ¿Por qué? Porque buscaban al rey que había nacido. Sabían la magnitud del hecho cósmico que estaba pasando y ellos daban todo. Podrían haber muerto en el camino fácilmente. El ejemplo de la semana pasada que vimos sobre David deseando agua, ¿se acuerdan? Ojalá se acuerden, hermanos. Y él solamente dijo, ay, cómo quisiera tomar agüita del estanque de ahí. Y partieron sus 3 valientes y le trajeron agua. ¿Y qué hizo David con el agua? La derramó al suelo en ofrenda a Dios. Porque dijo, esto es valioso. No lo puedo tomar yo. Representa el sacrificio de 3 hombres. Y como es tan valioso, lo derramo delante de Dios. Esos 3 sabios, lo único que querían era adorar. Acabamos de iniciar esta prédica diciendo que cuando llegaron y viéndole al niño, se postraron y le adoraron. En cambio, los otros sabios, los maestros de la ley, los principales sacerdotes, ellos no adoraban. Ellos solamente cantaban en sus sinagogas. Sí, cantaban, hermanos. Ellos solamente leían el Antiguo Testamento en su sinagoga, su templo. Los otros maestros, ellos solamente eran fieles en la asistencia a la sinagoga, que era el templo. Los otros aplicaban la ley, pero estaban muertos espiritualmente, pero eran sabios. Los otros sabios, ellos tenían una doble vida, se decían servir a Dios y lo hacían, pero no adoraban ni reconocían a Jesús en su tiempo terrenal. Los otros sabios de la corte de Israel caminaron en las mismas calles que caminó Jesús. Visitaron los mismos mercados quizás donde Jesús anduvo. Conocían a la gente que Jesús ministraba. Conocían la profecía de Jesús, pero nunca se rindieron ante el Mesías, ni menos adoraron a Jesús. Ellos tenían un puesto, pero no adoraban a Jesús. Solo hacían lo que tenían que hacer. Yo me pregunto, ¿de verdad nosotros creemos que somos mejores que esos sabios de la corte de Herodes? ¿Los cristianos de hoy día somos mejores que esos sabios? ¿Cuántos de nosotros solamente tenemos un puesto, pero no adoramos? Estamos metidos en la corte. No hemos venido de Babilonia luchando para llegar a este hecho cósmico. No, estamos ahí metidos. ¿Cuántos cristianos que pertenecen al coro de una iglesia cantan, pero nunca llegan a adorar? A una persona se le puede dar la oportunidad de cantar. Escuchen los del coro. Cantan. Pero que lleguen a adorar son otros 20. ¿Cuántos cristianos sirven en una iglesia pero nunca llegan a adorar? Pero sirven. Están haciendo algo. Están en la corte del rey. ¿Cuántos líderes son buenos dirigiendo una organización? Líderes cristianos, pero no adoran. ¿Cuántos cristianos somos padres cristianos? Gloria a Dios, pero nunca adoramos. No hay nada que nos distinga como padres a los padres seculares. Nótese que los sabios cercanos al rey conocían muy bien las escrituras porque las citaban rápidamente. Ay, hermanos, ¿cuántos de nosotros somos muy buenos citando la Biblia? La Biblia dice, pero no adoramos. ¿Cuántos de nosotros conocemos parcialmente lo que la Biblia dice,
pero somos incapaces de restaurar a una persona, pero somos sabios, estamos en la corte. Jesús dijo lo siguiente sobre ellos, los que actúan así, en Mateo 15:14. Déjenlos, son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Hermanos, los sabios que venían viajando para adorar a Jesús, dejémoslos tranquilos. Hoy nos estamos enfocando en los sabios que estaban ayudando a Herodes en la corte y ellos sabían que estaban haciendo al Mesías. Tenían el puesto, tenían el título, tenían el poder sobre el pueblo y lo ejercían. ¿Cuántos sabios modernos dicen tener una sana doctrina hoy, pero no restauran ni sus propias vidas? Están dentro de la corte del rey, pero no adoran. ¿Cuántos sabios modernos usan su conocimiento para vivir criticando hasta cómo se visten los demás? ¿Cuántos sabios modernos parecidos a los que estaban con Herodes viven criticando Halloween, la Navidad, pero jamás se hacen amar por las personas? Ellos conocen, ellos citan la Biblia, ellos citan la Escritura. ¿Cuántos sabios modernos critican la pajita del ojo ajeno, pero el tronco de su ojo que no se vea? No importa. ¿Cuántos sabios modernos atacan con versículos bíblicos, pero nunca se arremangan la cabeza para servir en la obra de Dios? ¿Cuántos sabios modernos dicen frases como no te bautices hasta que dejes de pecar? Y ahí los pastores andan hablando. ¿Por qué dice eso? Felipe, ¿cuánto le tomó bautizarse? Una tarde. Se explica, se acepta, ¡boom!, a las aguas. Una vez llegó un muchacho de Guatemala y conversaba conmigo y que andaba buscando una iglesia ferviente. Se bautizó mi hermano. No, vamos a bautizar ahora en un par de semanas. No, pastor, yo no puedo. ¿Por qué no puede? Porque a mí me enseñaron que para bautizarse hay que estar acá. A mí me duele si en esa semana el Señor se lo lleva. No se bautizó porque alguien le dijo que tenía que estar por acá, mientras Felipe en una tarde bautizó al eunuco. ¿Quién interpretó eso? ¿Cuántos sabios modernos dicen no participe de la Santa Cena hasta que dejes de pecar? Y yo digo, ¿y de dónde sacan eso? Corintios. Y uno va y el pastor le explica. Lo que pasa que Jesús le estaba hablando a los corintios porque ellos estaban emborrachando en la iglesia y la palabra dice que ellos se iban a comer y terminaban borrachos y practicaban la Santa Cena borrachos y con problemas de comida. La palabra dice que los de Corintios tenían problemas inmorales. Entonces tenían enfermedades quizás relacionadas con lo que hacían de inmoralidad, usted sabe. Tenían enfermedades relacionadas con el vicio del vino. Y uno explica y explica. No. No tome la Santa Cena. ¿Qué pasa si esa persona que no pasó a tomar la gracia muere esa semana? A mí me rompe el corazón que no haya podido ser cubierto por gracia. Me rompe el corazón saber que personas se les enseña la palabra. Hay sabios que están ahí diciendo dónde está el Cristo, dónde está Dios, pero ellos no van a ir. Y esa interpretación nunca los va a llevar a adorar a Dios. Pero existen. ¿Cuántos sabios modernos aterrorizan a otros cristianos por todo lo externo que usan? No uses esto, no te coloques esto, no hagas esto. Pero están en la corte y tienen voz. Y cuando uno como pastor lo lleva y le dijo, mira, no es lo que contamina al hombre lo que se ve, sino la palabra en Mateo 15:11, sino que es lo que sale de la boca. No. Ahí están al lado de Herodes.
Mientras unos sabios se esfuerzan por llegar a conocer al niño y adorarlo, hay otros sabios en la corte facilitando de que Herodes vaya a encontrar al niño para matarlo. La historia de estos sabios que aconsejaban al rey Herodes solo nos deja una enseñanza. ¿Cuál es esa enseñanza, pastor? Podemos saber mucho acerca de la Biblia y no obstante estar perdidos, pero con título en la corte. Nos piden consejos, somos sabios. Pero somos los sabios de Herodes. Nosotros no somos salvos por conocer la historia de la Navidad, hermanos. Esos sabios conocían lo que estaba pasando, sabían que estaba sucediendo un evento histórico, profético. Tuvieron el privilegio de ir, si decidían, a Belén a conocerlo, pero no fueron. Estaban muy ocupados colocando cargas en el pueblo que ni ellos podían llevar. ¿Lo digo yo? No, Jesús mismo lo dice en Mateo 23. Dice, hagan caso de todo lo que ellos les dicen, pero no sigan su ejemplo porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Ellos cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir. Los obligan a cumplirlas, pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo para ayudarles a obedecer las reglas. Al igual que los sabios que aconsejaban a Herodes, muchas veces nosotros podemos citar la Biblia, hermanos, pero actuar sin cumplir el mensaje. Y número 3, desmascarando a estos sabios que estaban en la corte. Ellos jamás arriesgarían sus vidas. La diferencia entre los sabios que llegaron del oriente a los sabios que estaban en la corte con Herodes era que los sabios del oriente arriesgaban sus vidas. Por ir a conocer a Jesús y adorarlo, ellos se metieron en un viaje que no creo que ni usted ni yo querramos hacer. No, usted si supiera cómo llegué a Estados Unidos, yo el desierto me lo crucé enterito yo. ¿Podrá adorar al niño Jesús o por tener una vida mejor? Amén. ¿Usted cree que por muy sabios o reyes que los pinten, usted cree que viajar de tan lejos, países lejos, ellos viajaban en primera clase pero en camello, ¿le gustaría a usted? Por mucho dinero que tuvieran, ellos de todas maneras tenían que andar en carreteras que no estaban pavimentadas. Exponerse a que ladrones y hombres malvados los atacaran. Exponerse al clima. Para ir a adorar al niñito, ellos tenían que exponerse a las fieras salvajes, porque en esos lugares todavía no era como ahora. A donde yo atrás uno sale a botar la basura y salen osos. Bobcat, gatos salvajes. Yo ando ahí, Señor, acorázame, acompáñame, Señor. La basura hay que sacarla. ¿Quién se encargaba de la logística, de la alimentación, del agua durante tantas semanas que tenían que viajar? ¿Qué hacían si se enfermaban en el camino? ¿Tenían seguro médico? ¿El hospital más cercano les iba a recibir su seguro? ¿Los iba a poder hospitalizar? Ellos lo arriesgaron todo por la estúpida idea, humanamente hablando, de ir postrarse a adorar a un niño. En cambio, los sabios que aconsejaban a Herodes vivían en miedo. Seguramente ellos pensaron, si Herodes quiere matar al niño, entonces si yo voy a donde el niño, capaz que me mate a mí. No, mi cabeza vale más que el Mesías. Yo no voy a arriesgar mi vida por visitar a ese niño. Será la profecía, será el Mesías, será todo lo que quieran, pero mi vida vale más. Y mi puesto en la corte lo mantengo. Herodes es mi jefe. Conocían todo, pero de ahí no se movían. No querían perder su posición por ir a ver a un pequeño bebé que hasta se hacía popó. Ellos eran maestros. Ellos decían lo que pasaba, ellos conocían. Escrito está.
Mientras el niño venía a cambiar todo lo que estaba escrito para decirles: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y el que quiere llegar al Padre solamente puede llegar a través de mí. Mateo 16, 25, 26 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Pero esos sabios no iban a dejar nada de la corte por ir a... Hermano, si nosotros estuviéramos en ese tiempo y Jesús está naciendo, ¿correría usted por llegar ahí? ¿O partiría al mall de Jerusalén? Yo sé que muchos cristianos, cuando le preguntan si pudiera viajar por el tiempo, ¿dónde iría? Y muchos decimos: me gustaría ir a conocer a Jesús. Pero los sabios de la corte no les interesó. Reconocimiento público, algo que los sabios del Oriente sabían, era que ellos reconocían quién estaban haciendo. Fíjese, hay que tener... Si usted va a una casa, imagínese que usted viene a mi casa y usted golpea. Dice: buenos días, pastor, ¿cómo está? Sí, bien, bien, bien. ¿En qué lo puedo ayudar, hermana? ¿Me visita? No, vengo a ver al nuevo hombre de la casa que están haciendo. Y ningún hijo mío están haciendo. ¿Qué hago yo? Ah, ¿cómo fue? Vengo a ver al nuevo hombre de la casa que están haciendo. Estos magos llegan, los sabios llegan y le dicen a Herodes: venimos a ver el nacimiento del rey de los judíos. ¿Dónde está? Y el rey Herodes se queda: ¿what? ¿Qué rey? Yo soy el rey aquí. A los sabios del Oriente no les importó el protocolo de decirle a un rey que hay otro rey. Mirábamos esta semana una película, Infidel se llama, del mismo actor que hizo La Pasión, que acaba de salir, y es la historia real de un hombre que cuando fue a Egipto, en una entrevista reconoció que Jesucristo era el único camino y que Jesucristo era Dios. Y eso insultó a todo el mundo islámico y se lo llevaron secuestrado. El reconocer que Jesucristo es Dios. Hay que tener pantalones para venir del Oriente, viajar tanto y llegar a decirle a un rey: vengo a ver el otro rey que están haciendo en tu reinado. Pero los sabios que estaban ahí estaban con el rey Herodes. Conocían que estaban haciendo un rey, pero no les importó. Ellos llegaron con oro, incienso y mirra. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué llegaron con oro, incienso y mirra? Ahí lo pueden ver. El oro simboliza la realeza. Al presentarle oro al niño que había, el niño ya tenía 1 año, vamos a calcular, más o menos. Le estaban diciendo: tome rey. Después le estaban presentando incienso, y el incienso se utilizaba en las ceremonias sacerdotales como adoración, incienso. Le estaban diciendo: esto es adoración para ti. Y la mirra se utilizaba para los cuerpos que habían fallecido, para preservarlos. Le estaban diciendo: va a haber muerte, pero también va a haber resurrección. ¿Cómo es posible, hermanos, que sabios de tan lejos sepan más que los sabios que están en la corte? ¿No les parece de repente que nosotros pensamos que sabemos? Y ya voy cerrando. Y viene un evento y nos hace ver que nosotros somos ignorantes, que pensamos que sabemos, pero en realidad Dios es más grande de la cajita que nosotros le hemos asignado. El otro día escuchaba de un nuevo libro que salió, un libro cristiano, donde dice: el problema del cristianismo es que siempre nosotros enviamos misioneros para que lleven a Dios a otros lugares. Y dice: ¿y cuál es el problema? Ese es el problema, que nunca pensamos que Dios ya está allá y nosotros vamos a ir a echarle la mano en algo. Nosotros llevamos a Dios. Prácticamente andamos con la cruz, igual que los católicos, conquistando América.
Y Dios ya está. Dios ya está haciendo obras en personas que nosotros pensamos que están perdidos. Dios ya está tocando el corazón de personas que quizás no van a servir en la obra, pero se van a salvar. Van a ser como un ladrón. No hicieron nada por el reino, pero se salvaron. A última hora quizás. Pero nuestra mentalidad, la mentalidad del título, la mentalidad de los que conocemos, ¿cómo nos tiene esa mentalidad? ¿Cuántas personas para Cristo hemos ganado con esa mentalidad? ¿Será que nosotros nos podemos identificar más con los sabios que venían del oriente exponiéndose a todo el riesgo, a enfermedades, solamente por ir a adorar a ese niño? ¿O será que nos identificamos con el puesto que tenían los sabios de Herodes? En el templo ellos estaban ahí. Ellos daban consejos. Ellos partían el queque. Esto es así y esto es allá. La palabra dice aquí, van a ser en Belén de Efrata. Pero no andaban ahí metidos ellos. Quisiera terminar con la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que los sabios de tan lejos se les haya revelado tanto? Se supone que Jesucristo estaba naciendo ahí, en Israel. Y Babilonia, si asumimos que son de Babilonia, ¿qué revelación recibieron esos? ¿Será que Dios no solamente habla a los que piensan que están en un lugar específico? ¿Será que no es como hemos pensado que los misioneros son los que llevan todo? Sino que Dios ya está obrando de alguna forma con la cultura. Y se necesita una persona que se coloque en las manos de Dios solamente. Para ver cómo Dios ha estado obrando. ¿Será que nosotros no vamos allá para nosotros convertir a las personas, sino para continuar lo que Dios ya está haciendo? ¿Cómo es posible que los sabios y maestros de la Escritura, conociendo todo, se les haya cegado tanto los ojos para no tomar el bus, que era el camello público, lléveme para Belén rápido, busquemos al niño nosotros? No lo hicieron en su vida. Yo me puedo imaginar cuántos de estos maestros de la ley, los sabios que estaban con Herodes, desde el infierno, el Seol, donde quiera que estén, darían todo por volver a la vida. Pero esta vez no quedarse como sabios de Herodes, sino ir a rendirse a los pies de un niño que estaban haciendo en Belén, que ellos sabían. La parábola del rico y Lázaro dice que cuando el rico estaba sufriendo, decía, por favor, déjame ir a avisarle a los demás de que esto es real, a mis familiares. Existe el infierno, existe. Y el padre Abraham le dijo, no puedes salir. Ya no, tuviste tu oportunidad, gozaste todo. ¿Cuánto se lamentarán los sabios en este momento, en el lugar que estén, de no haber dejado ese palacio, de no haber dejado esa posición, de no haber dejado su estatus de conocer todo e ir a rendirse a los pies de un niño recién nacido? Aunque perdieran la chamba, aunque Herodes lo hubiera incluido en la lista de matanza con los niños de 2 años, pero ellos hubieran dado hasta la vida por adorar al rey que creó el universo. ¿Y cuánto damos nosotros, hermanos? Usted y yo algún día vamos a estar en la misma posición de ellos, deseando haber hecho más. Generalmente cuando una persona está a punto de partir de este mundo en el hospital, ¿sabe qué es lo que más lamenta? No haber pasado más tiempo con sus seres queridos. Y se supone que nosotros amamos a Jesucristo. ¿Cuántos aman a Jesucristo? Mi hermano, no nos lamentemos algún día de haber sido sabios de templo en vez de sabios que viajan para adorar a Jesús. Algunas personas en sus países tenían que hacer un esfuerzo tan grande por llegar al templo. Hoy en día en las iglesias, teniendo carro, viviendo a un par de minutos, a media hora, no la hacen.
¿Cuánto viajaron esos sabios? ¿Qué necesidad tenían? Si me imagino que tenían muchas posesiones para hacer un viaje. Ese rey en otras versiones aparece. Eran inteligentes. Una necesidad tenían, que debería ser la misma que tenemos usted y yo y que no tenían los sabios de Herodes, los maestros de la ley, los sacerdotes principales, los meros no tenían esa necesidad. ¿Cuál es esa necesidad, hermanos? ¿Me la pueden decir? Adorar. Les vuelvo a repetir, a usted se le puede dar el privilegio de cantar y lo puede hacer, pero solamente Dios y usted sabe si llega a adorar. A usted se le puede dar el privilegio de servir en la iglesia y gloria a Dios que lo haga, pero solamente usted sabe si llega al nivel de adorar a Dios. Los pastores, ministros, profetas, apóstoles, maestros, podemos hacer todo lo que hagamos, pero algún día Dios va a aclarar si lo hicimos por estar en la corte o si realmente nosotros adoramos a Dios. Y dice la palabra que en ese día muchos dirán: en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice esto. Y Él les va a decir: apartado de mí porque nunca os conocí. Quizás este mensaje se debería haber llamado tan cerca y tan lejos, porque los sabios de la corte estaban tan cerca de ir a ver a quien estaban haciendo su Mesías, pero tan lejos de hacerlo. Pongámonos de pie, por favor.